En este momento estamos recorriendo la pista de Fórmula 1. O sea, aquí corren los carros. En el capítulo anterior instalamos las nuevas maletas, conocimos un nuevo amigo viajero llamado Dani y compartimos con Alejo y Juliet las últimas bellezas de España. Nuestro cruce de frontera fue por Gorges de Gálamos, hacia Francia, y terminamos el día conociendo uno de los lugares más hermosos que hemos visto en la vida, Carcassona. Al parecer nos espera una Francia con muchos castillos. Estamos gratamente sorprendidos por esta bienvenida que nos da Francia con este castillo tan increíble. Es que miren esto, miren, no hay respeto. Cómo nos ponen así en la entrada de Francia, algo tan espectacular. Y tiene un montón de historias. Estamos hablando romanos, masones, griegos. No, mentira, griegos no. Me imagino que musulmanes. Pero espectacular. Con esto nos despedimos de Carcassonne y damos inicio a nuestro segundo día en Francia. Vamos a recorrer el sur de Francia. Vamos a llegar hasta Niza el día de hoy, practicando nuestro francesñol y disfrutando de este viaje con Fiorella. El destino de hoy es Niza, sin embargo queremos parar a conocer Aviñón, que nos han dicho que es hermosísimo. Y como no nos gustan las autopistas, nos vamos por los caminos secundarios, que nos deleitan con sus curvas y sus colores, algo que solo los moteros entenderemos. Esto que estoy haciendo es ilegal, así que mucho cuidado que no les pase a ustedes. Lo primero que estoy haciendo ilegal es filmando aquí mientras pongo gasolina. En teoría, yo no debería estar echando gasolina dentro de mi vehículo. Debe haber una persona que le ponga gasolina al vehículo. Es muy común en Estados Unidos y en Europa que uno mismo lo haga. Uno ya sabe dónde poner la tarjeta y cómo hacerlo. Pero si un policía lo ve a uno echando gasolina, lo puede multar hasta por 200 euros. Es como una zona gris en la que el empleado que está allá, que pues solo contratan uno para atender allá y estar cuidando acá, debe salir y echarle gasolina. Pero si uno se queda esperando a que ese man deje de trabajar y venga a echarle gasolina, nunca va a venir a echarle gasolina. Entonces esto de echarle gasolina en teoría es ilegal. Cuéntenme ustedes cómo es en su país. Francia tiene la mayor cantidad de castillos en el mundo, presumiendo más de 40.000 a lo largo de su territorio. No es sorpresa que estas fortalezas medievales y palacios renacentistas se vean por todo lado y hagan de nuestro viaje por Francia una delicia visual. ¡Qué lindo Aviñón! No, es que increíble cómo vivían antes todos resguardados detrás de una muralla. Y los que vivían aquí afuera pues vivían en chozas de madera, por eso es que pues obviamente ya no existen y eso prevalece. Bienvenidos a la capital de la cristiandad en la Edad Media. Hoy por hoy se conoce como Aviñón, que viene del nombre romano la ciudad del río. Sin embargo, también se conoce como la ciudad de los papas, y no precisamente por las papas a la francesa, sino porque aquí vivieron 7 obispos de Roma. Incluso antes de la Revolución Francesa, Aviñón fue estado pontificio. Personalmente estoy fascinado por la combinación entre modernidad y antigüedad en una sola ciudad. ¡Qué nivel! Y aunque la ciudad sea hermosa de por sí, el palacio papal es una absoluta locura. Esta residencia de los pontífices tiene el tamaño de 4 catedrales góticas, convirtiéndose en el mayor palacio gótico del mundo. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan sobre el puente de Aviñón. Si alguna vez han escuchado esta canción, no se les haga raro que suene mejor que mi versión. Cuenta la leyenda que Benezet fue un pastor que llegó a Aviñón el año 1177 y el parcero decía que Dios le había dicho que debía construir un puente encima del río. Al principio la gente no le creyó, pero más tarde se construyó el puente, que originalmente fue de madera. Cuando el parcero murió, fue enterrado aquí mismo dándole su nombre. Lamentablemente, hace unos 400 años, una inundación lo destruyó y lo dejó cortado hasta el día de hoy. Y es que mejor ni hablemos de inundaciones, porque el día está comenzando a mostrar signos de lluvia y lo menos que queremos es llamarla. Avion jusqu'à Sud-Afrique. Avec la moto dans l'avion. Avec oui, les motos dans l'avion. Championnat. Merci beaucoup. Merci. Y mientras comemos y esperamos que pase la tormenta, le enseña a Fiorella cómo limpiar la visera de su casco. ¿Cómo esperamos? ¿Así? Ya, un poquito. Sí, ya pasaron 5 minuticos, dale a ver. Oh, wow. Y mira, ¿dónde quedaron? No quiero ver. Bueno, eso es porque ahí están los cadáveres bichales asquerosos. Ahí quedaron.
Y ya, y no se le hace así. Pero acá sí tiene cosas. Ay, sí me importa, amor, aquí sí me importa todo esto. Qué Está asquerosito. pero líderes ya con Y cuidado. acá, mira. Como los cadáveres quedaron ya mojaditos, pues Qué ya es más fácil hacerlos. Entonces ya uno ahí, y así se cuida la visera. Mira lo bonito que queda. Mira acá. Eso. Eso, Esperancita. Y chao. Al que no le guste la lluvia, que no ande en moto. Nos ponemos los trajes y continuamos nuestro camino destino Niza. Mira esos árboles, mira esa costa. Estamos al ladito de Cannes. Cannes es el lugar en donde hacen el festival de cine más famoso. ¿Sabían ustedes que la primera proyección pública de cine se realizó en Francia? Los hermanos Lumière, Auguste y Louis, fueron los pioneros en el ámbito de la narración visual y justamente aquí en Cannes es donde se celebra el Festival de Cine Cannes todos los años. Fiorella y yo estamos fascinados con la Riviera Francesa, conocido como Côte d'Azur o Costa Azul, y con esta arquitectura tan increíble. No, ¿qué es esta hermosura? ¿Qué es esta hermosura? ¿Qué es esto tan hermoso? No, Francia tiene belleza. ¿Qué tal, amor? Re azul, ¿cierto? Pero lo mejor que tienen aquí es tenemos la posibilidad de hospedarnos con Francis y Lucero, una hermosa colombiana casada con un francés, amigos de mi madre de hace muchos años. Qué privilegio poder compartir con ellos tan mágico lugar. A pesar de estar agotados, esta hermosa ciudad nos invita a caminar por sus calles y conocer su historia, que por suerte Francis se la sabe toda y nos la cuenta al detalle. Sin embargo, dejaremos las cosas e iremos a probar algo bien típico de comer, ya que Fiore tiene hambre. ¡Wow! Esto está hermosa. Esto no tiene nada de pequeño, esto está hermoso. Muchas gracias por Vamos a recibirnos. comprar el apartamento de al lado que tiene una pieza más. Y mismo quiso porque no tenía. Para nosotros eso es muy Claro, eso es importante. Mira, No. estas dos sillas. Solamente quieren tomar un baño o algo, una ducha. Yo quiero agua. ¿Quieres? Y ya con eso estoy contento. Sí. Ay, Luz, igualita a mi mamá con sus revistas de selecciones. Francis, muchas gracias. Lucerito, muchas gracias. Con este genio que nos lleva contando toda la historia de Mónaco, de Nice. O sea, hemos caminado. De verdad te agradezco muchísimo. Le ha dado la vuelta algunos 10 veces. Estamos muy agradecidos con ella. Espectacular. Obviamente parte del viaje, la culinaria, importantísimo. Y Fiorella y yo estamos a punto de probar con estas pinzas algo muy raro, pero interesante. Yo tengo un poquito de nervios porque yo con la comida me da alergia, todo. Pero pues con tal de probar algo nuevo lo hacemos. ¿Te animas? Fui yo la que le dijo a él que se animara. No le creas nada. ¿Cierto? Y así ya tengo acceso. Ya, y ahí lo busco. Oh my god. Mírenlo, mírenlo. ¡Ay, qué susto! ¿Ya le viste la cabeza? Eso es un caracol de tierra. Son los caracoles de tierra. Los que uno ve. Los que uno ve caminando. Bueno. Bueno, salud, parceritos. Por nuevas experiencias. Gracias. ¿Rico? No me esperaba que estuviera tan rico.
Sí, está rico. La salsa es la esencia. Ajá. Y el, y la textura es lo divertido. Es una gomita que se va haciendo, pero la salsa es lo rico. Los caracoles, ¿cómo van? Está muy bien. Pero hay que comerlo sobre un tornillo de pan. ¿Y pan? Sí, frijoles. Yo quería probar. Y se come con el pan. Ok, d'accord. Y con el pan, Bueno, así ya está. coger la salsa también. ¿Cómo está? Coger la salsa con el pan. ¿Así? Sí, con pan es muy divertido porque es muy aceitoso. Entonces el aceite te invade la boca. Pero si está en pan, el pan le da una neutralidad que te ayuda a disfrutar un poco más del sabor. Ay, ese está gigante. Me gustó. Si no quieres más amor, caiga. No, pensé que iba a estar re grave. O sea, me lo imaginé mucho más chicloso. Pero no es tan chicloso. Muy rico. O sea, pensé que iba a ser algo como pulpo, como la textura del pulpo, pero es mucho más suave. Hoy nos disponemos a conocer Niza y aunque sea a principios de mayo, el clima ya parece mediados de julio. Lo bueno es que nuestros anfitriones nos narran historias de la aristocracia, que amaba venir a pasar el verano aquí. Pero hay... Es la tierra más cara del mundo. Del mundo. ¿Esta? Sí, porque cada En ese pedacito que sale. puede haber, en esta parte, por ejemplo, el metro cuadrado está a $300,000. Oh my Metro God. cuadrado. Esta es una iglesia. aquí vivió él, sí. Aquí en Niza vivió él y mandó construir esto. Y dicen que es la segunda más hermosa del mundo después de la Plaza Roja en Moscú. Miren esta belleza. Utilizó los colores de la región, no, las cerámicas esmaltadas. Y por eso la puerta está apuntando hacia allá, porque tiene que apuntar hacia la capital de Rusia. Exactamente. Wow. Ah, el Kremlin. Está esto espectacular. Los rusos en las iglesias no tienen imágenes. Van a ver como cuadros como ese tipo. Ah, sí, porque son ortodoxos. Ortodoxas, sí, exacto. Y la mayoría son con la minilla de oro. Pero hay una historia que simplemente me encantó y la tengo que compartir con ustedes. Dani, ¿no escuchaste la historia de Francis? Sí. Es que ya se me olvidó un poquito. Pero, No, había una vez ¿la señora para dónde se iba? este aristócrata inglés tenía una esposa, eso hace más de 100 años. Tenía una esposa que se iba al mercado en la vieja ciudad y empezaba a hablar con toda la gente y todo, y él esperando la comida a las 12, y siempre tarde, estaba excedido. Entonces fue a ver el alcalde y como tenía mucho dinero le dice, bueno, vamos a meter un cañón sobre la colina del castillo, como la llamamos ahí, que domina la vieja ciudad, y a las 12 en punto vamos a tirar un cañón para Disparar. Para que recordar a mi esposa que es el tiempo de que regrese a la casa. Bueno, Hacer la comida. entonces durante años y años a las 12 del boom se oía el cañón. Después hubo un momento en que murió, pues, seguramente, y entonces ya no hubo cañón, pero la gente protestó. ¿Por qué protestó? Porque pues a esta época no existían los relojes, la gente pobre no tenía reloj,
Y ellos les gustaban saber que eran también las 12 del día, entonces fueron a ver el alcalde para que otra vez pusieran el cañón. Ahora ya no es un cañón, es un petardo grande. ¿Y sigue Pero funcionando? O sea, esto es una historia real. sí, No lo puedo creer. todos los días ¿Tú no a las escuchaste 12. ayer que estábamos hablando con ellos y sonó así como una bomba? No. ¿Tú no escuchaste? No. Yo sí escuché y yo dije, Y ¿qué todos los fue pajaritos eso? se van a asustar todos los días. O sea, estamos hablando que Ahorita un va a sonar. aristócrata estaba bravo porque la esposa no llegaba a las 12 a hacer Sí. la comida. Manda a poner un cañón en la montaña para Una que las montaña, 12 la colina que dispare está. Sí. y la esposa sepa que ya tiene que ir a la Exacto. casa. Y a la gente le gustó porque los pobres no tenían reloj y ahora todo el mundo, hoy en día se sigue escuchando un desde petardo más de ahí. 100 años. No O sea, lo puedo ahorita a las creer. 12 Qué lo vamos a buena escuchar. historia. O sea, eso sí lo vas a escuchar. Voy a poner la alarma. Es que yo sí lo escuché ayer y yo dije, ¿qué fue eso? Pero como vi que ellos como que siguieron su vida normal, Sí, pues yo nadie dije, bueno, sí. normal. Los turistas a veces se espantan porque Sí. dicen, una bomba. No, es un... Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Entonces, toda la gente hacer eso. ¡Bum! Y la gente hace eso para saber si está bien. Claro, el reloj. claro. Me encanta. Estamos quedándonos aquí en ese edificio. Y de pura suerte, miren dónde pudimos dejar la moto. Pues eso me lo recomendó Francis. Es el esposo de nuestra gran amiga Lucerito. Un francés y una colombiana que se conocieron hace muchos años en Colombia. Bueno. Y él dijo, sí, aquí no hay problema, déjala ahí. Tanto que hablamos de riqueza y aristocracia que nos queda imposible no visitar el Principado de Mónaco, teniéndolo al lado. De verdad hay que ser muy tercermundista para seguirse impresionando con que un taxi sea Tesla. Así que nos disfrutamos de las vistas que nos ofrecen sus curvas y oficialmente entramos al país número 43 de la Vuelta al Mundo en moto. Sí, ya estamos en Mónaco. Mira las banderas. Esa es la bandera de Mónaco. Mira aquí enfrente, estas. Jardin Exotique de Mónaco. Oficialmente estás en Mónaco. Y entramos en Mata. Se siente la plata y el dinero. Se siente. Mira la policía ahí. El man todo churro. Curiosamente, el segundo país más pequeño del mundo, pero no se dejen engañar por su tamaño, ya que es reconocido por su lujosísimo estilo de vida, sus casinos de alto nivel y sus eventos glamurosos. I got the wrist, freaking it, baby, and I'm getting rich. Commas on commas, I've been with the shits. Look at me, baby, I don't need no assist. Everything hit, I'm a walking lit. Booty, you know the good boy just like this. Top match the bottom, no BBO here. Been on my shit and my skin getting clear. I'm up and I'm out of here. Get into it, bitch, I'm the baddest. Yeah, get into it. Mírame esto, Dios. O sea, bueno, estamos en el Principado de Mónaco. Se siente el dinero, huele a billete, huele a... Aquí viven posiblemente las familias más ricas del planeta Tierra. ¡Wow! Mírame eso. Súper marroquí, sí. Esto es claramente un espacio muy pequeño que queda al lado de Francia. ¿Vas a cruzar, señorita? No. Bueno. Mira los carros. Rolls Royce, Bugatti Veyron. Oh my god, o sea, ya de por sí estos carros están una locura. Entonces vinimos a una buena hora porque, pues claro, la gente rica necesita trabajadores, ¿cierto? Como jardineros, como nosotros, gente del común que tiene que ir, desplazarse y trabajar, ¿cierto? Entonces se llena los trenes y los buses y las estaciones cuando la gente tiene que venir desde usualmente Italia o Francia. No he entendido por qué Mónaco es un principado, pues me han dicho que siempre se han mantenido neutrales, nunca ha sido un país, siempre ha sido un principado, pero de familias muy adineradas que se mantienen ajenas a las guerras y a todo lo que ha sucedido en el transcurso de todo lo que ha pasado en Europa. Aquí yo hubiera sentido que me metí en contravía, pero pues al parecer estoy bien. Y Mónaco tiene 10 barrios, tiene 9, pero más o menos son 10 barrios, de los cuales Monte Carlo es uno de los más famosos o más emblemáticos por un par de lugares, como lo que es el Palacio y el casino y otras cositas que ya vamos a ir a ver. Pero para mí, Mónaco, ¿por qué me parece una locura? Por la pista de Fórmula 1. A mí me parece una locura que dentro de un espacio, mejor dicho, un principado de 2 kilómetros cuadrados, tengan una pista de Fórmula 1. Entonces, si tenemos suerte, vamos a recorrerla con mozzarella y cruzar a 50 kilómetros por hora
calles que los carros van a 300 kilómetros por hora. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! En este momento estamos, amor, recorriendo la pista de Fórmula 1. O sea, aquí corren los carros. Aquí los carros pueden alcanzar velocidades de 200, 300 kilómetros por hora aquí en donde estamos. Y nosotros estamos yendo a 40 kilómetros por hora. No, parce, ¿qué es esto? Mira, ahí son las gradas donde se sienta la gente rica a disfrutar de esto. Mírame esto. No, yo no puedo. O sea, no puedo más. Y ahí está Fiorella, caminando por la curva más famosa de Mónaco. La curva más famosa de la Fórmula 1. Aquí vienen los carros, bajan la velocidad y les toca hacer una curva increíble aquí para salir para allá. Mírenla ahí. Si la llegan a ver en la Fórmula 1, busquen la calca Esta es mi vuelta. Y la vamos a poner aquí. No lo puedo creer, amor. Vamos a pasar por el túnel en donde ellos corren. Estoy 100% convencido de que todo ser humano que le gustan las carreras hará los mismos sonidos como si estuvieran aquí haciendo esto. Yo no sé ustedes, pero yo creo que somos muy de buenas tener la oportunidad de recorrer el circuito de la Fórmula 1 de Mónaco con la moto. Y pobre Fiorella, porque le tocó aguantarse que la recorriera no una ni dos, sino como 3 veces. Estoy tan emocionado que la voy a hacer otra vez, amor. Es que estamos en una pista de Fórmula 1. Acá le ganó Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher. Parce, increíble que aquí cojan velocidades de 300 kilómetros por hora. Es increíble. Iba como a 60, iba con el corazón a 1000. ¡Qué locura! Corremos con la suerte de que nos hizo un clima espectacular, ¿cierto? ¿Qué te pareció Mónaco? Muy espectacular, como diría mi novio. Espectacular, sí. Famoso, pero ni sé de qué tipo. Pelé es el jugador más importante de fútbol en la historia. Nunca nadie será tan grande como Pelé. Y aquí lo tenemos, estamos en el mismo lugar donde él puso sus pies. Aquí tenemos a Diego Armando Maradona. ¿A quién tenemos aquí? Miren, José René Higuita Zapata. El man fue el único loco de todas estas placas aquí en Mónaco. El único que puso su pie y su mano. Marica, eso es típico de René Higuita, weón. El man es un crack. Chévere, ¿no? Qué chimba, tenía el pie chiquito. Oiga, sí, tenía el pie chiquito, pero era un crack. Colombiano por aquí, miren a Fernando Botero, Adán y Eva, qué lindo. Al ladito, miren, del casino y de estos barcos. Amor, ¿es Fernando? ¿Sí? Sí, el viejo Fernando aquí, Wow, ¿hasta dónde llegaste, Fernando? No, pero este man es muy crack. Sí, pero wow, parado.
Yo no les había contado, pero uno de los sueños y una de las ideas que yo tenía para este viaje era traer a mi novia aquí a Mónaco, pero hay una razón en especial para ello. ¿Les puedo contar? Bueno, ¿cómo te llamas? Fiorella. Fiorella, ¿qué? Grimaldi. Aquí tenemos a la descendiente directa de la realeza monaqueña. No, mentira, va por ahí la cosa, pero ella tiene apellido Grimaldi. Su familia viene de Italia. Ella tiene, pues, ancestros italianos y de Mónaco. Y resulta que tu papá se llama Rainier Grimaldi, ¿cierto? Y el rey o el príncipe, creo que es el príncipe de Mónaco, se llama Rainier. No es una casualidad. A ver, no puedo entrar en detalles porque aquí me cancelan, pero quisimos venir a ver lugares interesantes y estamos aquí, en el famoso Grimaldi Forum. Ese es un lugar muy importante en uno de los barrios más gomelos aquí en Mónaco, en donde se hacen de los eventos más prestigiosos del mundo. Se llama el Grimaldi Forum. Estoy muy contento de traerte aquí, señorita Grimaldi. ¿Cómo te sientes? Gracias, muy bien de traerte a mi casa. Tenemos familia de la realeza, parceritos. O sea, esto lo construí yo, pero no quería contarte. Sí, por eso estamos... Perfil bajo. Sí, por eso estoy pidiendo Coca-Cola, una Coca-Cola y 2 pitillos, por favor. porque toca. Estar aquí me ha inspirado y me ha dado mucho orgullo de ser colombiano. Ver a Juan Pablo Montoya, René Higuita, Fernando Botero, todos compatriotas criados en el mismo y hermoso país que yo, me hace entender que la mente es muy poderosa y puede crear lo que se propone. Obviamente con el trabajo y la dedicación adecuada. Algún día le dije a mi mente que daría la vuelta al mundo en moto y aquí estoy cumpliéndolo. ¿Será que si pongo el trabajo, el enfoque y pienso que quiero un reconocimiento a mi trabajo aquí en Mónaco, se me manifiesta? La verdad no soy fan de las excentricidades ni de los lujos, sin embargo puede ser la perspectiva de vida que tengo ahora mientras viajo el mundo en moto. Misma perspectiva que hace para algunos que yo sea considerado un millonario y para otros sea considerado un mochilero muerto de hambre, cuando en realidad soy un simple mortal con ganas de cumplir un sueño. Eso sí, muy pero muy agradecido por la compañía y apoyo que Fiore y ustedes me dan. Creo que ha sido fundamental para lograr el sueño. Por mi parte, seguiré poniendo el trabajo y compartiéndoles toda la aventura. Suscríbanse, denle like y gracias por ver este video, parceritos. Recuerden, yo soy Cabra y esta es mi vuelta.